Saludos, estimados estudiantes. Vamos a continuar entonces con las clases, primero esperando que todos estén bien con su familia. En esta semana, pues el tema nos toca, son arreglos en el lenguaje que hemos estado manejando, JavaScript. Arreglos son vectores y matrices que nos permiten a nosotros almacenar varios valores dentro de una misma variable. Entonces esto es muy útil, especialmente cuando nosotros trabajamos ya directamente con base de datos y necesitamos traer un grupo de datos. Entonces, como no sabemos qué datos nomás vienen, entonces no podríamos estar nombrando para cada dato una variable. Aparte de eso, no sabríamos cuántas son. Por eso se trae todo directamente en un arreglo, y en ese arreglo pues nosotros luego lo podemos desplegar. En el caso del lenguaje de programación que estamos utilizando, JavaScript, entonces podemos primero vamos a entender primero cómo funciona. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo que tenemos acá, ya estamos trabajando con funciones, entonces siempre vamos a trabajar con funciones, luego ya empezaremos a ver clases y todo lo demás. Las funciones que he creado, por ejemplo, aquí se mostrar el arreglo, llenar un arreglo, y bueno, la clase principal, que de igual manera les voy a pedir que siempre tengan en cuenta lo que es ejecutar una clase principal que ejecute al resto, ¿no? Lo que hace aquí es mostrar un arreglo, llenar un arreglo de números en el caso del ejemplo de aquí. Y de igual manera, si es que por una opción que no exista, me va a enviar un error, ¿no? Como un menú más o menos. Listo, entonces vamos a explicar esta parte. Vamos a hacer primero el mostrar el arreglo. Entonces siempre una función. Mostrar, por ejemplo, mostrar arreglo. Mostrar, nomás vamos a poner para hacer más rápido. Entonces, para eso yo obviamente necesito un arreglo que me envíe. Entonces voy a poner aquí un arreglo. Ya vamos a ver la estructura del arreglo. En el caso, la variable se va a llamar arreglo, por ejemplo, ¿sí? De igual manera, es exactamente igual. Puedo ponerle una letra, puedo ponerle una letra con un número, pero las mismas restricciones de siempre. No tienen que haber espacios en blanco, ni caracteres especiales, nada por el estilo. ¿Cómo está ahí? Simple. Y se determina de la siguiente manera. En el caso de utilizar esta estructura, tenemos los corchetes, abrimos y cerramos. Y aquí nosotros vamos a ir poniendo los valores. Como les dije, esto puede venir inclusive desde una base de datos. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, frutas. Vamos a poner manzana, coma. Vamos a poner pera, coma. Y aquí pongamos naranja. Sí, y pueden haber más. Yo puedo haber venido con una base de datos de frutas, de los productos, por ejemplo, que estoy vendiendo. Listo. Entonces, luego yo quiero mostrar, obviamente, esto en pantalla, en consola, cómo en orden, quizá de la forma que yo necesite, ¿no? Entonces, para eso siempre lo que voy a necesitar en un arreglo es un lazo de repetición. Entonces, por eso es muy importante. Vamos a generar nuestro lazo de repetición. Por ejemplo, acá yo podría ya directamente poner console, vamos a una variable, resultado, por ejemplo, que va a ser igual a la función mostrar. Y aquí adentro le vamos a poner la variable arreglo, porque esta variable es la que yo voy a mandar a la función que dice mostrar. Y luego, pues, el resultado que me envíe o que me dé, yo lo podría mandar a la consola. Console.log. En el caso de que necesite, ¿no? O lo puedo mandar a desplegar directamente desde la función. Entonces, bien, vamos desde esa parte. Yo pongo aquí mostrar, y aquí es donde yo necesito recorrer cada uno de los lugares que tiene un arreglo para mandar a desplegar su contenido. Para eso yo necesito utilizar el lazo de repetición. Vamos a utilizar for. Se puede hacer con for o con while, no hay ningún problema. La misma estructura que ya hemos trabajado, for. Entonces, podríamos poner una variable x igual a 0, para que inicialice siempre en 0, una variable y, que va a ser igual a algo, por ejemplo, al límite, el límite del arreglo. Para esto vamos a entender algo. Un arreglo, es como tener un cajón grande con varios cajones pequeños. Entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, yo voy a hacer acá un ejemplo más o menos aquí en el Excel, de un arreglo pequeño. Gráficamente, si nosotros nos imaginamos el arreglo, sería más o menos así. Entonces, esto es una variable. Aquí yo tengo, por ejemplo, la variable arreglo, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 casilleros. Eso quiere decir que yo puedo almacenar aquí 5 datos. Si nosotros estamos hablando de las frutas, por ejemplo, naranja, aquí sería pera, manzana, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir? El arreglo se llamaría frutas y yo tendría aquí la cantidad de lo que tengo, por ejemplo, en mi base de datos. Ahora, lo que aquí hay que entender es que cada uno de estos cajoncitos, si les llamamos así, tiene un identificador, que es de acuerdo a la posición. Pero ojo, aquí nunca inicia desde 1, sino siempre inicia desde 0. Esta sería la posición 0, esta sería la 1, la 2, la 3, la 4, etcétera. Entonces, cuando yo necesito saber, por ejemplo, hasta dónde va a recorrer mi lazo de repetición, yo tengo que ir desde la posición 0 y despliego lo que tiene la posición 0. Voy a la posición 1, despliego el dato que tiene en la posición 1, hasta la posición 4. Siguiendo este ejemplo, vamos a ver algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo yo sé cuántos datos viene? Y para que mi lazo de repetición recorra hasta allá, ni más ni menos.
Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, en el límite, nosotros vamos a utilizar una propiedad, vamos a poner arreglo, punto. En el caso del lenguaje de programación JavaScript es así. En general, por ejemplo, hay muchas funciones que me permiten obtener la longitud del arreglo. Por ejemplo, len GTH, ¿sí? Entonces, con esto yo, perdón, es sin paréntesis, así nomás me parece que es listo. Con eso yo puedo saber cuántos datos me vienen en un arreglo. Entonces, veámosle. Esto voy a mandar a desplegar, console.log, para que entendamos un poco. Entonces, aquí voy a desplegar y. De igual manera, me voy a la consola, borro, ¿sí? Ejecuto, y a este le voy a ejecutar arreglos, me mando a desplegar y me dice que son 3, mire, son 3. Justamente es 1, 2, 3. Si yo pongo aquí otra fruta, por ejemplo, durazno, ya, entonces le guardo, le mando a ejecutar, y ahí me dice que son 4, ¿sí? Entonces con esto yo puedo saber, no interesa la cantidad que vengan, por ejemplo, si estoy haciendo la consulta de los estudiantes de un paralelo, entonces le llevan un arreglo, traigo de la base de datos, y ahí obviamente en algunos serán 10, en otros serán 20, en otros serán 30, pero yo con esta función yo podría tener la longitud. ¿Para qué me sirve la longitud? Para justamente en el lazo de repetición saber que va a empezar desde 0, ojo, punto y coma, mientras que X sea menor que Y, por ejemplo. ¿Y Y cuánto vale? Pues no sabemos, dependerá del arreglo. Pero ya tenemos acá nuestra función que me va a permitir en ese momento saber. ¿Listo? Punto y coma. Y aquí hacemos que siempre X se vaya incrementando en 1 para poder desplegar. Y aquí ponemos pues que nos despliegue console.log y mandamos a desplegar nuestro arreglo. ¿Cómo se despliega un arreglo? Aquí es la variable, por ejemplo, ARR se llama nuestro arreglo, y entre paréntesis, entre corchetes, perdón, vamos a ponerle la posición. Por ejemplo, si quiero que me despliegue manzana, será 0, porque esa es la posición que tiene, o de esa manera se va leyendo, ¿sí? Miren cómo está aquí. Si quiero que despliegue la naranja, pues serán 0. Si quiero que despliegue la pera, será 1. Pero si quiero que vaya desplegando una por una, no vamos a ponerle un valor constante, porque no sabemos cuántas vienen, pueden ser muchas. Entonces, pero tenemos aquí un valor que va modificando conforme va ejecutándose el lazo, que sería X. Eso quiere decir que la primera vez, ¿cuánto valdría X? Valdría 0, y entonces me va a desplegar lo que tenga en 0. La segunda vez 1, la tercera 2, etcétera, hasta llegar al límite, que es lo que yo estoy poniendo. Solamente que aquí, vamos a ver, debe lanzarnos un pequeño error. Ejecuto. No, ahí está bien. Manzana, pera, durazno. Sí, porque estoy poniéndole solamente menor, ¿no? Menor a Y. Y recuerden, por ejemplo, si son 4, me va a dar el resultado 4. Va a ir solamente hasta el 3. ¿Por qué? Porque si yo le digo que, por ejemplo, son solo 4, entonces aquí va a ir desde el 0. Entonces no me cuenta desde el 1. Sin embargo, cuando le mando a pedir la longitud, en cambio me da un valor comenzado desde el 1. En este caso me da 5. En el ejemplo me da 4. Por ejemplo, sería más o menos ahí. Va hasta la posición 3, pero en realidad son, ¿cuántos son? 4 cuando yo le mando. Entonces por eso tengo que ponerle menor. Si le pongo igual, se iría hasta el 4, pero el 4 ya no existe. El 4 estaría aquí y no tiene ningún valor. Sí, aquí estaría otra fruta, creo que era durazno, ¿no? Ya, sería así más o menos. Pero el 4 ya no tiene valor, entonces si le digo que sea hasta 4, o sea, igual a Y, me va a llegar acá, y aquí, como no existe ningún valor, inclusive me puede dar hasta un error. Entonces esa es la forma, ¿no?, de identificar. Listo, entonces con eso yo ya estoy desplegando los valores de mi arreglo. En este caso, pues, le voy a poner, si es que yo le pongo otra fruta, por ejemplo, se me ocurre plátano. Entonces, de igual manera aquí borro. Y mire, ya me despliega todos los valores del arreglo. Y así puedo hacer con nombres, puedo hacer con lo que yo necesite. También, obviamente, puedo llenar, ¿sí? Para eso, vamos a hacer, por ejemplo, la función. Esto vamos a comentar un rato. Vamos a hacer la función llenar. En cambio, vamos a llenar un arreglo. Eso de igual manera lo podríamos hacer con datos que vienen desde algún lado, desde algún formulario, por ejemplo. Las notas de los estudiantes, de los 30 estudiantes. Entonces yo podría llenar un arreglo para enviar a la base de datos. Sí, eso ya dependerá de cuando ya utilicemos esa forma. Bien, de igual manera con un for. Por ejemplo, vamos a llenar una variable con números nomás, ¿no? Vamos a poner un arreglo. Así no se puede llamar igual que acá, no hay problema, porque la variable de acá no es la misma de la de acá, porque está dentro de la función. Para que no se confunda, vamos a poner números. Es igual, y aquí le vamos a poner, por ejemplo, vacío. ¿Cómo se pone vacío? De esa manera. Entonces, con eso estoy diciendo que esta variable es un arreglo, pero que está vacía. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer de igual manera con nuestro for. Vamos a llenar la variable. Vamos a llenarle con valores numéricos. De misma lógica, por ejemplo, podemos utilizar x igual a 0, punto y coma, y igual a 0. Sí, está bien, ya vamos a hacer esa modificación. Y aquí, obviamente, de acuerdo a lo que yo necesite llenar, le voy a poner y. Recuerden que en este caso lo estoy utilizando como límite. Entonces vamos a poner que inicia con x, mientras que x sea menor o igual que y. O sea, aquí yo depende de lo que vaya a hacer para poner menor o igual o solo menor.
punto y coma, y de igual manera la variable x se va a ir incrementando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En la variable num, que es un arreglo, y que aquí tiene su posición, por ejemplo, la 0, la 1, la 2, la que yo necesite, ¿sí? Va a ser igual, vamos a ponerle el mismo número, por ejemplo, x, porque x va cambiando, ¿cierto? Entonces le vamos a poner x. Y lo que vamos a hacer es, aquí en vez de estarle poniendo, por ejemplo, 1, la posición 2, la posición 3, la posición la que sea, le vamos a poner x, la posición x. La primera vez, la posición x equivaldrá a 0, la segunda vez a 1, la tercera a 2, etcétera. Por eso le estoy poniendo el valor justamente que vaya variando. ¿Y qué voy a poner ahí? Voy a poner un valor, ¿sí? Un valor. Inclusive podría ponerle una cadena de caracteres. Para el efecto le voy a dejar ahí. Entonces está lleno. Y aquí podríamos desplegar solo para revisar. Le podríamos retornar, le voy a poner return. Recuerden que se retorna siempre, ¿no? De una función. O si es que quiero desplegar, como dice arriba, pues lo podría hacer directamente. Pongo num, que es mi arreglo que voy a enviar. Como aquí le he puesto a 0, pues no me va a desplegar nada. Le voy a poner a 10. Entonces se va a ir hasta, le va a hacer 10 casilleritos como acá, se va a ir hasta el 10 y le va a llenar de los valores, de los mismos valores. Entonces más o menos va a quedar así, si es que cabe el ejemplo aquí, ¿no? Más o menos así, hasta el número 10, seguiría hasta el 10. Entonces esa es la idea. Y luego me va a desplegar nada más, o me va a retornar para saber qué hacer, ¿no? Yo puedo hacer con eso muchas cosas, pero en este caso lo que quiero es mostrar. Entonces le digo, en la variable respuesta, póngame el arreglo llenar, y en la consola, despliegueme la variable respuesta. Perdón, acostumbrado al PHP. Listo. La variable respuesta, y ahí automáticamente vamos a ver qué es lo que pasa. CLS. Listo, entonces teníamos que revisar esta parte. Lo único que hacemos es llamar. Obviamente no necesita parámetros. Sin parámetros le envío para acá. Y acá directamente en la consola hago que me muestre el valor que tiene acá. El arreglo, que en este caso sería los números hasta el 10, ¿no? Vamos a ver el arreglo y ahí justamente está, dice del 0 al 10. Eso es lo que yo puse aquí. Si yo digo que en cambio me llene hasta el 100 o hasta un límite que yo decida, entonces le voy a poner acá y le mando a desplegar y ahí está una matriz que tiene hasta el 100. Me dice que hay un ítem más. Para eso nosotros tendríamos que hacer, que desplegarle, ¿no? Tal y como está acá. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos primero llenar la matriz y luego mostrar a través de otra función. Entonces, ya tenemos más o menos el ejemplo que habíamos escrito al inicio. Ahora, lo que siempre me va a gustar es que ustedes hagan una función que se llame principal, para que desde ahí se pueda manejar, que va a recibir, por ejemplo, en el caso de que se necesite una variable arreglo, coma, más una variable de opción. En donde, opción, en donde sí, vamos a poner. Y para esto también vamos a utilizar otro condicionante que sí hemos visto el año anterior, de todas maneras, para que se acuerden. Y si no, también pueden revisar el video de los de primero. Entonces ponemos, por ejemplo, switch case. Entonces, esta función, que es un condicionante múltiple, me permite revisar un parámetro e irlo comparando. Por ejemplo, aquí le voy a poner OP. Le digo que a la OP, en el caso de que sea 1, por ejemplo, ¿no? Voy a poner así, que en el caso de que sea 1, pongo con el break, que es para que me detenga, ya no me siga buscando más, y me ejecute, por ejemplo, la primera función, digo, mostrar. Mostrar, obviamente, como la función mostrar, ¿qué es lo que me hace falta? Me hace falta enviarle un parámetro, entonces le mando el parámetro, la regla. Pero en el caso de la función llenar, el arreglo, en cambio no. Ahí necesito, ahí solo le voy a poner, por ejemplo, en el caso de que sea, es como un menú más o menos que necesito que siempre le vayan haciendo para ser más ordenados. En el caso de que sea 2, en cambio me va a ejecutar la función llenar, ¿sí? Directamente. Entonces, aquí nosotros podríamos ponerle una variable también, podríamos ponerle variable resultado, rs, por ejemplo, es igual a nada en el primer caso. De ahí le digo que me retorne, o sin variable también podríamos hacerle directo, aquí le podríamos poner, si es que es 1, el OP, retórneme, pongámosle return, y me devuelve la función. Y acá también return, me devuelve la otra función. ¿Y qué pasa si no es ninguna de estas opciones? Default, el valor por defecto, return, y me puede retornar, por ejemplo, un mensaje, por ejemplo, aquí que diga opción no válida. Eso para cuando yo no tenga, cuando no sea ninguno de los casos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Yo voy a mandar desde acá, por ejemplo, con el arreglo que estábamos trabajando hace rato, le puedo mandar. En la consola le puedo decir que me mande o que me ejecute la función principal. Y aquí voy a enviarle un arreglo, el arreglo que está acá, y la variable OP, que no la tengo aquí. OP, por ejemplo, vamos a ponerle 0.
yo le pongo aquí OP es igual y la variable OP. Entonces estoy mandando en la función principal, igual como hicimos la clase anterior, la función principal, estoy mandándole la opción y en este caso la regla. Entonces le digo opción 0. ¿Tengo caso para la opción 0? En este caso no. ¿Qué debería salirme? Pues voy a poner aquí un CLS, ejecuto arreglos y me dice opción no válida, porque ninguna de las opciones coinciden. En este caso, pues vamos a poner opción 1, ejecuto, y ahí me muestra, obviamente, los datos que tiene el arreglo. Si pongo opción 2, voy a borrar acá. Si pongo la opción 2, en cambio me muestra el arreglo de acá, ¿no? Aquí podríamos inclusive mandarle como parámetros los límites. Pero eso es lo que yo necesito, ¿listo? Entonces, de igual manera, pues está descrito qué es lo que nosotros también vamos a trabajar esta semana. En el caso de segundo de bachillerato, tenemos un ejemplo, está el ejemplo en pantalla. Seguimos todavía, les envío lo mismo para que sigan intentando de alguna manera si es que alguien tiene algún problema. Y se les solicita escribir un algoritmo que permita desplegar un arreglo que tenga los nombres de los estudiantes con su respectivo curso, ¿sí? Entonces, lo único que vamos a hacer es, acá voy a desplegar, por ejemplo, entonces lo único que necesitamos aquí es un arreglo. Por ejemplo, en vez de que sea manzanas, aquí va a ser estudiantes. Por ejemplo, Olger Caiza, ¿sí? Va a desplegar como Olger Caiza el nombre y podríamos ponerle acá, ¿no? Inclusive aquí, tercero A, por ejemplo, ¿no? Y nosotros podemos seguir teniendo, poniendo los otros arreglos de esta manera. No utilizamos dos arreglos para los cursos. Ya vamos a hacer eso, pero mientras tanto lo vamos a desplegar de esta manera. Le vamos poniendo los nombres con sus cursos. Para que nos vaya desplegando. Obviamente aquí está la opción 2, ponemos arreglos y este no es de aquí porque le voy a poner la opción 1. CLS y listo. Ahí, por ejemplo, me imprime así, de esta manera. ¿Sí? Y con eso podemos nosotros ir trabajando. Listo, entonces, seguimos en comunicación. Por favor, envíen los trabajos por la plataforma. Ya no envíen por el WhatsApp ni por el correo. Después no los puedo calificar. Si hay algún problema con la plataforma, que ustedes me manden, por favor, capturas de pantalla para yo poder revisar. Y en el caso de que haya que dar una solución, pues darles una solución. Listo, entonces muchas gracias. Gracias a todos por haber revisado los videos y haber hecho las tareas. Entonces estamos ya continuando con las clases la siguiente semana. Que les vaya bien.